¿Qué ocurre cuando un hombre intenta cambiar su país desde dentro del sistema? ¿Qué sucede cuando la razón y la reforma se enfrentan a la inercia de una nación anclada en el pasado? José Canalejas creyó que las reformas podían salvar a España, que la política era un instrumento para el progreso y no para el privilegio. Pero el destino, a menudo cruel con los hombres justos, le tenía reservado un final trágico, una muerte en una calle cualquiera de Madrid que detendría el reloj de la historia. Esta es la historia de un político que quiso modernizar un país que quizás no quería cambiar. Nació en Ferrol, en esa Galicia atlántica y abierta al mundo, en 1854. Su cuna fue una familia culta, profundamente liberal, de esas que entienden la patria como un proyecto compartido y no como una herencia inmutable. Eran un clan unido por los libros, el debate y la fe en el progreso. Desde muy joven, el niño José mostró una mente brillante, una curiosidad sin límites que lo llevaba de la filosofía a la literatura, del derecho a la historia. Se trasladó a Madrid para estudiar Derecho, pero las aulas universitarias pronto se le quedaron pequeñas. El pulso de la calle, el murmullo de los cafés políticos, la fiebre de una España que se debatía entre la restauración de un orden antiguo y los ecos de nuevas revoluciones lo sedujeron. La política no lo llamó por ambición de poder, sino por una profunda convicción. Veía a su alrededor una España dividida, fracturada entre una tradición que se aferraba a sus fueros y una modernidad que pugnaba por nacer. En ese campo de batalla ideológico, Canalejas se convirtió en una voz reformista pero sensata. No era un revolucionario dispuesto a quemarlo todo para empezar de cero, ni un conservador temeroso de cualquier cambio. Era, en esencia, un puente. Su visión era clara, creía firmemente que España podía y debía avanzar, pero sin destruir por el camino su identidad, su alma. Entró en el ruedo político con apenas 30 años, una edad en la que muchos aún buscan su camino. Su inteligencia afilada y una oratoria que combinaba la lógica con la pasión lo hicieron destacar casi de inmediato en el Congreso de los Diputados. El murmullo en los pasillos se detenía cuando tomaba la palabra. Fue ministro varias veces, ocupando carteras tan cruciales como Justicia, Fomento o Hacienda, pero su sueño iba mucho más allá de administrar ministerios. Quería una España educada, donde el saber no fuera el patrimonio de una élite. Soñaba con una España libre, donde cada ciudadano pudiera profesar su fe o su ausencia de ella sin temor. Anhelaba una España justa, donde el trabajo dignificara y la ley fuera igual para todos. Vivía en una época donde el caciquismo dominaba los pueblos como un sistema feudal invisible, donde la voluntad de un solo hombre poderoso pesaba más que el voto de cientos. Las desigualdades sociales eran brutales, abismos que separaban al terrateniente del jornalero, al industrial del obrero. En ese paisaje de injusticias normalizadas, Canalejas no temía enfrentarse a los poderosos. Su lema, repetido en discursos y escritos, era un faro moral. La política no es para servirse, sino para servir. Esta frase, hoy tan manida, en su boca sonaba a verdad, a un juramento. Sus propuestas eran audaces, casi sísmicas para la sociedad de su tiempo. Defendía con vehemencia la separación entre la Iglesia y el Estado, una idea que hoy nos parece fundamental en cualquier democracia, pero que entonces era vista como un ataque a los cimientos mismos de la nación. Promovió leyes para garantizar la libertad religiosa, un gesto de tolerancia en un país acostumbrado al monopolio de una única fe. Quería, con una pasión que a veces le granjeaba enemigos, que los hijos de los obreros también pudieran estudiar, que las puertas de la universidad se abrieran para el talento y no solo para el apellido. Luchó para que los trabajadores tuvieran derechos reales, jornadas laborales justas y protección social. Y en un gesto de visión extraordinaria, abogó por que las mujeres pudieran recibir una educación digna, un paso indispensable para la igualdad. En su tiempo todo esto sonaba revolucionario, casi una utopía peligrosa, pero él lo llamaba simplemente justicia. En 1910, tras una vida de lucha parlamentaria, logró su gran objetivo: ser nombrado presidente del Consejo de Ministros de España, el jefe del gobierno. Desde ese momento comenzó su carrera personal contra el reloj. Sabía que tenía poco tiempo y muchos enemigos. Con una energía inagotable se lanzó a una vorágine de reformas. Atacó el fraude electoral reformando el sistema para hacerlo más limpio y representativo. Redujo el poder de las órdenes religiosas en la educación pública, abriendo paso a una enseñanza más laica y científica con la famosa Ley del Candado. Promovió leyes que buscaban la igualdad de todos los ciudadanos ante el servicio militar, acabando con el privilegio de los ricos que podían pagar para no ir a la guerra. Quiso descentralizar el poder, modernizar la administración y, sobre todo, humanizar la política. Y España,
Esa vieja y cansada España empezaba a cambiar. Lentamente, con la pesadez de un gigante que despierta de un largo sueño, pero cambiaba. Sin embargo, cada paso adelante generaba una reacción violenta. Los sectores más conservadores, la Iglesia, los terratenientes, lo odiaban con una furia visceral. Lo veían como un destructor de la tradición, un traidor a la verdadera esencia de España. Al mismo tiempo, los sectores más radicales, los anarquistas y los revolucionarios, lo consideraban demasiado moderado, un simple parche para un sistema que ellos querían demoler por completo. Se encontraba atrapado en el fuego cruzado, el destino de todos los que buscan el equilibrio. Ese era el precio de ser un puente. Canalejas, sin embargo, seguía su camino, con una serenidad y una firmeza que desesperaban a sus adversarios. Sus discursos en el Parlamento eran piezas maestras de retórica, apasionados en la defensa de sus ideales, pero rigurosamente racionales en sus argumentos. Decía, no hay futuro sin reformas, pero tampoco hay reformas duraderas sin diálogo. En 1912, la figura de Canalejas se había convertido para muchos madrileños y españoles en un símbolo de esperanza, la prueba de que el cambio pacífico era posible. Pero el odio también crecía en las sombras, alimentándose de la frustración y el fanatismo. El 12 de noviembre de 1912 fue un día gris en Madrid. Canalejas, como solía hacer, caminaba por el centro de la ciudad. Se detuvo frente al escaparate de la librería San Martín, en la céntrica Puerta del Sol. Era un bibliófilo, un hombre que encontraba en los libros el refugio y la inspiración. Mientras su mirada se perdía entre los volúmenes expuestos, un joven anarquista llamado Manuel Pardiñas se le acercó por la espalda. Sacó una pistola y le disparó a quemarropa, a sangre fría. Canalejas murió casi en el acto, desplomándose sobre la acera. España entera quedó paralizada. El magnicidio era un golpe seco, brutal. La noticia se extendió por los cables del telégrafo y las rotativas de los periódicos como un reguero de pólvora. La gente incrédula se agolpaba en las calles. Hubo llanto, rabia y un profundo sentimiento de orfandad. No solo lloraban la muerte del político, del presidente, lloraban por lo que representaba, la posibilidad de un futuro diferente, la esperanza de una España reconciliada. Su muerte marcó el fin abrupto de una era. Muchos, en España y en el extranjero, lo compararon con figuras como Lincoln o Kennedy, reformistas asesinados por querer unir en lugar de dividir, por buscar puentes donde otros solo veían abismos. Su asesinato dejó un vacío político que tardaría décadas en llenarse, un hueco que la inestabilidad y la confrontación se apresuraron a ocupar. Pero sus ideas no murieron con él. En sus discursos, en sus leyes, en sus escritos quedaron sembradas las semillas de la España moderna. Defendió la educación pública y laica mucho antes de que fuera una prioridad nacional. Soñó con una España libre de fanatismos, donde el debate de ideas sustituyera a la violencia. Imaginó una política hecha de razones, no de insultos, de servicio, no de intereses. Fue, sin duda alguna, un adelantado a su tiempo. Hoy, pocos recuerdan su rostro entre la galería de personajes históricos, pero sus ideas siguen vivas, latiendo en cada reforma justa que se aprueba, en cada ley que amplía derechos. Su espíritu pervive en cada ciudadano que todavía cree en el poder del diálogo por encima del grito. Su legado está presente en cada líder político que entiende, como él entendió, que gobernar no es mandar sino servir. Su verdadero legado no está en los monumentos de bronce, sino en ese espíritu de cambio sereno y valiente que, a pesar de todo, nunca se apaga del todo. Canalejas murió de pie, mirando un escaparate de libros. Qué simbólico, ¿verdad? Un hombre que amaba el conocimiento, que creía en la fuerza de la razón, asesinado frente al saber, frente a la cultura que tanto defendió. Su vida fue y sigue siendo un recordatorio poderoso. Cambiar el mundo tiene un precio, a veces terrible, pero no intentarlo tiene un coste aún mayor. Porque gracias a gente como él, a idealistas valientes que se atrevieron a caminar contra la corriente, España, con todos sus tropiezos y retrocesos, avanzó un paso más hacia la luz. La historia no lo olvidó, y tú, después de conocerlo, tampoco deberías hacerlo. Si te gustó esta historia y quieres ver más, suscríbete y dale like. Es gratis y me ayuda un montón. Además, nos encantaría escuchar tus ideas. ¿Qué personaje famoso te motiva? ¿Qué historia de lucha y superación te gustaría ver aquí? Déjalo en los comentarios porque tu propuesta puede ser la protagonista de nuestro próximo video.